Así que uno necesita premisas de las cuales uno esté convencido, suficientemente convencido como para, por razonamiento que parta de esas premisas, se pueda llegar a una conclusión que diga sí, merece reintroducirse o no, no merece introducirse. Pero si uno ha abandonado todas las creencias, ¿de dónde salen esas premisas? Las premisas que uno necesita para conducir el examen. Así que ese es un tercer problema con la idea de que el rechazo equivale, rechazo total, como él dice, equivale al suspenso total, al abandono total de las creencias. Así que vamos a ver. Si es así, entonces quizá el proyecto de Descartes y el proyecto que usa el método de la duda y que involucra este rechazo, no sea un proyecto que requiera suspender el juicio con respecto a todas las creencias, sino que sea compatible con que se retengan esas creencias, al menos como confianza de cierto grado. La confianza que basta para la guía de la vida propia, que se retenga esa confianza, pero que caen bajo un examen de segundo orden. O sea, uno ahora mira esas creencias y las pesa y las juzga bajo la corte de la razón. Y entonces desde el segundo orden uno o bien las aprueba o las desaprueba. Eso no quiere decir que se abandonen, quedan ahí como confianza, un sinnúmero de casos de confianza, pero ahora uno las tiene bajo este examen de segundo orden. Y eso podría responder a los tres problemas. O sea, el primero, sí se retienen estas creencias en el sentido de que se retengan estados de confianza que nos puedan guiar, y la confianza puede ser bastante alta, y que sean casos de creencia, como dice Descartes, que sería mucho más razonable afirmar que negar, que sería inclusive tonto, ridículo, rechazar completamente. Quedan ahí como estados de confianza, de alto grado quizás, pero caen ahora bajo este examen de segundo orden. ¿Merecen aprobación en la Corte de la Razón o no? Así que sería compatible esta idea con estos pasajes cartesianos y con los platónicos que dicen: continuamos guiando nuestras vidas por medio de las apariencias. Las apariencias serían estos estados de confianza, cómo parecen ser las cosas, con cierto grado de probabilidad. Así que los pasajes serían compatibles con esta segunda idea. En segundo lugar, había tres problemas. El primero era el de compatibilidad con los pasajes. Entonces, el segundo era, puede haber un acto de rechazo que resulte en el abandono de todas esas creencias, ese sinnúmero de creencias que retenemos aún cuando dormimos, y eso parecía poco probable. Pero ahora no se requiere que se abandonen esas creencias que retenemos cuando dormimos. Ahora lo que se pretende simplemente es que uno rehúsa aprobarlas automáticamente simplemente porque estén ahí retenidas como confianza que nos guía. O sea, lo que uno hace en un acto de rechazo es un acto de voluntad, y uno determina que uno no va a aprobarlas conscientemente hasta que pasen este examen. Y el tercer problema era, bueno, pero ¿cómo se va a conducir este examen? Si lo que requiere ahora, para las creencias en general, es razonamiento, un examen crítico, que requiere premisas. Y la respuesta posible sería, bueno, las premisas ahora nos los van a dar los estados de confianza. Los estados de confianza no se abandonan, eso se retiene. Así que basado en los estados de confianza, podemos tener las premisas que necesitamos para los argumentos que nos ayuden a determinar si pasan o no el examen en la Corte de la Razón. Estas creencias, estados de confianza de alto grado.
Bueno, ese es un primer estadio de cómo se desarrolla la epistemología de Descartes. Pero hay un problema que es problemático, que podamos simplemente retener esas creencias y que esas creencias nos den las premisas que necesitamos para pasar, examinar las creencias y determinar si merecen aprobación o no. Y el problema es que si están ahí todas esas creencias, entonces, para poner un ejemplo nada más, recuerden el caso donde él se preocupa si está soñando, porque a menudo cuando uno sueña, uno cree que ciertas cosas están pasando y uno no está en lo correcto, y sin embargo en el sueño uno piensa que uno realmente está viviendo eso y que las cosas son tal y como aparecen cuando uno sueña. Bueno, normalmente ahora mismo, por ejemplo, nosotros creemos que estamos despiertos, que no estamos soñando. Bueno, entonces sería muy fácil pasar el examen. Nuestras creencias perceptuales, sería muy fácil que pasen el examen cuando se les critica por medio del argumento del sueño. Para pasar el examen, solo lo que se requiere es la premisa que estamos despiertos. Y esa premisa la tenemos porque todos creemos normalmente que estamos despiertos. Ahora mismo, por ejemplo, todos aquí creemos que estamos despiertos. Sencillamente usamos esa creencia, tenemos la premisa y pasamos el examen. ¿Okay? Y le damos solución al problema del sueño. Y así sucesivamente a los diversos problemas que Descartes considera en la primera meditación, del genio maligno, etc. Así es que hay un problema entonces para esta idea de que la forma de darle solución a aquellos primeros tres problemas con respecto a suspender el juicio, es decir, no retenemos la creencia como estado de confianza y eso nos puede dar premisas por medio de las cuales podemos conducir el examen. Sería muy fácil conducir el examen de tal forma que las creencias que Descartes pone en duda pasen el examen, porque simplemente apelamos a las creencias que tenemos y punto. Así es que no parece correcto adoptar esa segunda idea así simplemente a llanas. Y creo que la solución quizás radique en la siguiente idea: que hay dos tipos de creencias. O sea, hay un tipo de creencia que es esta confianza que se retiene aún cuando uno duerme y que nos da estos estados de confianza que nos permite guiar nuestra vida cotidiana. Ese tipo de creencia. Pero también hay otro tipo de cierto grado de confianza. Pero también hay otro tipo de creencia que le podemos decir juicio, que puede ser de dos tipos. O sea, hay actos de juicio que son los correlatos en la mente propia de los actos de afirmación en el lenguaje público. Cuando decimos que tal y tal cosa, afirmamos algo. Un correlato de eso puede ocurrir en la mente propia, cuando uno se pregunta a sí mismo algo y uno está dispuesto a decirse a sí mismo sí, es así. O uno responde al contrario, no, no es así. Sin decir nada públicamente, uno dice en su propia mente. O uno dice, bueno, no sé, me quedo en suspenso, suspende el juicio. O sea, hay tres posibilidades cuando uno considera una cuestión en la privacidad de su propio pensamiento. Y a veces cuando alguien está durmiendo, uno puede decir a su juicio tal y tal cosa. A su juicio debemos proceder de tal forma. Ahí no estamos diciendo que él está en ese momento, cuando duerme, efectuando un acto de juicio. Él está dormido completamente, sin pensar nada. Pero es correcto decir a su juicio tal y tal cosa. En ese caso lo que estamos diciendo es algo más disposicional. Estamos diciendo, si él considerara la cuestión, él se diría a sí mismo sí.
debemos proceder de esa forma, ¿no? Y ese tipo de creencia también puede permanecer aun cuando uno duerme. O sea, ahora en el durmiente habría dos estados. Habría un estado de confianza que no involucra necesariamente lo que él diría, se diría a sí mismo, si efectuaría el acto de afirmación o no. O sea, ese estado de confianza simplemente permanece aun cuando uno no esté dispuesto a decir sí o no, no tenga ciertas dudas a ese nivel. Ese estado de confianza podría permanecer aún en la ausencia de ese otro estado.